estudio bíblico de esta noche. Estamos en el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, versículos 1 y 2. Estos son temas introductorios que van preparando nuestra mente para el contenido propio de la carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, su autor se identifica, Simón Pedro, se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. Y quería dedicar un poquito de tiempo del estudio a este personaje, a Pedro, personaje muy interesante, sobre todo contradictor en su propia persona, y tiene mucho que enseñarnos. Su nombre deriva del griego roca, Pedro, como es Cefas en arameo. Antes su nombre era Simón, pero fue el mismo Señor Jesús, Mateo 16, 6, 18, que le cambia el nombre a Pedro. O sea que recuerden siempre, Cefas y Pedro significan lo mismo, lo único que Pedro es el derivado del griego roca en griego y Cefas es en arameo. Tanto él como su hermano Andrés provenían de Betsaida. Y lo primero que quiero resaltar de este personaje es algo positivo, porque uno nunca debe de darle más auge a lo negativo. Y yo pienso que una de las cosas más importantes lo narra Marcos 1, del 16 al 18, cuando él estaba pescando con su hermano, y Jesús lo vio y le dijo, ven, sígame. Dice el texto que él, dejándolo todo, le siguió. Yo pienso que esto es una de las cosas más positivas de la vida de este hombre, el hecho de haber dejado todo y haber seguido al Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, los vaivenes en lo que es su vida espiritual, pero qué importante es ese comienzo. El comienzo donde el Señor lo llama, uno responde en obediencia y en fe, y de ahí el Señor comienza a hacer la obra en nosotros. Vamos a ver que ninguno es perfecto, nadie es perfecto cuando viene a Cristo, pero el Señor sigue haciendo su obra. Su oficio era ser pescador, que él siempre pescaba allí en el mar de Galilea. Era casado, vivía en Capernaum y estuvo relacionado con Juan el Bautista. Esto fue antes de él conocer a Jesús. O quiere decir que fue este grupo de judíos que iban respondiendo ya al llamado de Dios al arrepentimiento, porque recuerden que hubo un tiempo de silencio, que no hubo profetas en Israel, y el Señor pues levanta a Juan el Bautista y comienza a llamar al arrepentimiento. Vemos que Pedro era uno de esos. Antes de conocer a Jesús, ya el Señor estaba obrando lo que es en su vida. Prácticamente se convierte en el líder y vocero de aquellos 12 discípulos. Es el primero inclusive que aparece en las listas cuando son nombrados cada uno de los discípulos. Una persona extrovertida. Él daba a conocer sus sentimientos, su manera de pensar, y en algunas ocasiones era muy osado, sin embargo también cobarde y falta de fe. Y podemos poner ejemplos. Mateo 16, del 13 al 23. Ustedes recuerdan lo que sucedió ahí en este pasaje. El Señor viene, le pregunta a sus discípulos que ellos decían la gente acerca de él. Y bueno, después la pregunta la hace un poquito más personal, les dice, ¿y ustedes qué creen de mí? ¿Qué ustedes dicen quién soy yo? Bueno, de todos. Ahí vemos, ¿verdad?, lo extrovertido que Pedro era. Es el primero que levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es una afirmación que hemos dicho anteriormente, que debe de ser la afirmación de todo creyente verdadero, porque está profesando tanto la naturaleza divina como humana y la misión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando decía tú eres el Cristo, ahí estaba implicando que ese era el Mesías que el pueblo judío esperaba, el que venía a liberar al pueblo. Sin embargo, en ese mismo pasaje, usted continúa leyendo, y es cuando
Pedro, el Señor le empieza a preparar ya para su muerte y lo que iba a suceder, y Pedro piadosamente, o creyéndose piadoso, llama aparte al Señor y le dice: por favor, Señor, que esto no te suceda. O sea, vemos ahí la contradicción. Primero le dice el Cristo y ahora está diciendo que no haga su obra, su misión como el Cristo. O sea que vemos un personaje, es la idea que estoy resaltando. Ejemplo, Juan 18:10, todos conocemos cuando desenvaina la espada, le corta la oreja al soldado, pero después lo niega 3 veces. Mateo 14 del 22 al 23, los discípulos ven que el Señor se estaba acercando, creían que era un fantasma, y es Pedro que le dice: Señor, si eres tú, permíteme que yo camine por arriba de las aguas. Y ahí se tiró para caminar por arriba del agua, y de buenas a primeras tuvo miedo y se empezó a hundir. El Señor lo tiene que salvar y le dice: hombre de poca fe. Se ve un personaje bastante interesante. Yo pienso que de todos los 12 apóstoles, eres uno de los más extrovertidos. También vemos que era interesado, también abnegado. A veces tenía percepción espiritual, en otra era lento para entender. En una ocasión confiesa al Señor, en otra lo niega. Sin embargo, cuando ocurre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esto impactó la vida de todos los discípulos, de todos los que fueron testigos visuales de aquella resurrección. Y una de las vidas que fue impactada fue la vida de Pedro. Valientemente se levanta allí en el Pentecostés y comienza a predicar y a denunciar a los judíos y a presentarles el camino de salvación. Luego obedece el llamado del Señor y predica en casa de Cornelio. Hechos 2, 3 al 5 cuenta cómo fue apresado, fue amenazado de ejecución. Luego experimenta una liberación por un ángel, en otra ocasión que estuvo preso. Fue bien activo en mantener la unidad de la iglesia primitiva, predicó por toda Palestina, pero Gálatas 2 del 11 al 14 vuelve a nombrar algo negativo de la vida de Pedro, porque por un lado predicó allí donde Cornelio, que eran gentiles, pero aquí cuenta Pablo que lo tuvo que reprender. ¿Por qué? Porque no quería asociarse con los gentiles, quería más bien congraciarse con aquellos judíos que estaban tratando de judaizar a los gentiles y no se estaba comportando de acuerdo al evangelio que él mismo predicaba, y Pablo lo tiene que reprender y poner en su lugar. O sea que vemos a un Pedro que es bastante interesante. Murió, según la tradición, en Roma para el año 64 después de Cristo. Fue durante el gobierno de Nerón. Dice que fue crucificado cabeza abajo porque él se sentía indigno de morir como el Señor Jesús. En este personaje, Pedro, yo pienso que podemos vernos retratados todos. ¿En qué sentido? Yo sé que todos tenemos diferentes temperamentos, diferentes maneras de reaccionar hacia las cosas en nuestro carácter, etc. Pero cuando yo digo que podemos vernos retratados todos, hermanos, es vaivenes que experimentamos en nuestra vida espiritual. Van a ser naturales porque estamos luchando con esta naturaleza carnal, pero el Señor se va glorificando y va haciendo cada vez algo más valioso en nuestras vidas, como lo hizo en la vida del apóstol Pedro. Dice versículo 1, volviendo al texto, después de presentarse Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, una carta enviada, lo cual les hablamos ya del remitente, según su primera carta, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Un simple saludo, sin embargo, hay bastante tela doctrinal que cortar aquí en lo que es este saludo, y es la manera en que se dirige a los recipientes, el papel de la fe en la salvación. Estamos leyendo de la Reina Valera, donde dice: a los que habéis alcanzado.
Sin embargo, usted visita otras Biblias y en este pasaje encuentra ejemplo en la Biblia de Estudio Mundo Hispano a los que han alcanzado. La Biblia de las Américas dice a los que han recibido una fe. Dios habla hoy, dice a los que han llegado a tener. La Nueva Versión Internacional dice a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan precisa como la nuestra. O sea que varias versiones bíblicas están hablando acerca de esta fe. Algunas usan alcanzar y otras recibir. Y son los verbos en cuestión. ¿Cuál de ellos se acopla más a lo que es realmente la doctrina de la salvación y sobre todo la fe, que juega un papel importantísimo, hermanos? No hay un solo versículo en la Biblia que mencione salvación que no esté acompañada de fe o su verbo en acción, creer. Por tanto, es bien importante que nosotros tengamos muy claro lo que es el papel que juega la fe en cuanto a la doctrina de la salvación. ¿La habremos alcanzado o la habremos recibido? Porque alcanzar es lograr, es conseguir. Y ustedes pueden ver que ya está involucrado lo que es un esfuerzo propio, activo, ¿verdad? Recibir es tomar lo que le dan. También requiere un esfuerzo propio, pero un esfuerzo pasivo. Es un esfuerzo activo, alcanzar. Pasivo, recibir. O sea, tenemos que estar claros en cuanto a esto. Porque, según la palabra, la salvación es un regalo. Es un favor proveniente de la gracia de nuestro Señor. No es algo que nosotros podemos alcanzar o conseguir por ningún esfuerzo humano. Es más, Romanos 3, 10, 11 lo dice, no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios. Quiere decir que si fuera dejados a nosotros mismos, ni lo procurábamos, la fe, ni la procurábamos. Entonces no es algo que nosotros podemos alcanzar. No es algo como presentan algunos, o sea, que hay algunos que presentan la salvación de esta manera. No, ya el Señor Jesús lo hizo todo en la cruz. Ahora son ustedes. Ustedes son los que tienen que ir, responder, creer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el esfuerzo lo ponen en lo que pueda hacer el ser humano. Y hermano, no es así. El ser humano, repito, dejado, no busca a Dios, sino Dios no va y lo comienza a llamar, lo comienza a traer a Él. Por eso que más bien no es alcanzar, sino es recibir. La salvación personal es iniciativa de Dios, quien nos llama a venir a Cristo. Hebreos 12:2 lo dice claramente, Cristo es autor y consumador de la fe. Cuando hablamos de autor, se está refiriendo a lo que es el autor del plan eterno de salvación. Este plan eterno de salvación responde al propósito de Dios, le da sentido a lo que es la creación. La salvación, lo cual se fundamenta en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, Primera de Pedro 1:20 lo dice, pertenece a un designio de Dios. No es un invento, una propuesta de hombres ni de religiones, sino un designio de Dios. No fue una ocurrencia, sino pertenece a lo que es su plan, y es un plan soberano, un plan eterno. Cuando hablamos de consumador, estamos refiriendo que Cristo fue el único que realizó aquel sacrificio. Estoy seguro que si se hubiera preguntado por algún hombre que estuviera dispuesto a morir en una cruz por salvar a la humanidad, hubieran habido candidatos. Yo estoy seguro de eso. Porque por la revolución o por la independencia de un país, hombres han muerto. Estoy seguro que hubiera habido. Pero no puede ser ningún hombre. No podía ser ninguno, porque no podía ser ningún hombre pecador. Tenía que ser un hombre justo. Y es por eso que viene a ser, el único que viene a ser el consumador de aquello de lo cual es el autor, es Jesucristo.
Y eso es lo que tenemos que creer nosotros. Tenemos que creer de que Él es el autor de ese plan y que fue el consumador de ese plan. Eso es lo que nosotros tenemos que creer para nuestra salvación. Sin evangelio, hermano, no hay que creer, basar o fundamentar la salvación. Entonces, más bien nosotros venimos a ser asistidos por el Espíritu Santo, es cuando somos llamados por Dios a creer. ¿Creer qué? Lo dice Juan 16, del 7 al 11, que el Espíritu Santo venía a convencer de pecado, justicia y juicio. Cuando habla de pecado es nuestra condición delante de Dios. Cuando habla de justicia se está refiriendo a la necesidad premiante de satisfacer la justicia divina, para dejarnos saber a nosotros que esa justicia tiene que ser satisfecha. ¿La satisfizo Cristo o la tengo que satisfacer yo, condenado en un infierno? Pero tiene que ser satisfecha esa justicia. Y también la realidad del juicio, que entonces como vamos a ir a juicio para que esa justicia sea satisfecha, ahí es donde entra la fe en Cristo y donde Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso le digo, hermano, hay veces no le damos énfasis al papel de la fe en la salvación. Y repito, no hay un solo versículo que hable de salvación que no involucre fe o su forma en acción verbal, creer. Por tanto, no es una fe que alcanzamos, sino que recibimos. Tenemos en qué creer en lo que es las promesas de Dios. A manera de ilustración, y muy precisa por hecho, porque el domingo el coro cantó un himno precioso, pero un himno que la próxima vez yo creo que vamos a trabajar para cambiarle las palabras, porque no se trata de alcanzar salvación. Si cantamos alcancé salvación, pero es que estamos hablando aquí, la salvación no se alcanza, la salvación se recibe. Además es una muy mala tradición de lo que fue su texto original, que sobre todo fue en inglés, y muchos no conocen quizás el fondo histórico de este precioso himno, compuesto por Horacio G. Spafford. En inglés es It is well with my soul. Te traduce eso, It is well with my soul. Para alcanzar salvación, nada que ver. Los que saben inglés, nada que ver. It is well with my soul, alcancé salvación, porque no es ni tan siquiera estoy bien con mi Dios. It is well with my soul. La música es de Philip Bliss y más o menos se escribió en el año 1873. Horacio era un abogado exitoso, muy amigo del predicador famoso Moody, y perdió todas sus posesiones durante el gran incendio de Chicago de 1871. Inclusive su único hijo había muerto en una enfermedad de fiebre en el 1870. Entonces Horacio decide llevarse a su esposa y sus 4 hijas de vacaciones a Inglaterra. Eso fue a finales de 1873. Pero antes de embarcarse, un negocio de último minuto lo forzó a quedarse. Entonces sus 4 hijas y su esposa embarcaron para sus vacaciones, mientras que él se encargaba de aquello que se le presentó. El barco Ville de Havre, donde viajaba su familia, chocó con una nave inglesa en las primeras horas del 22 de noviembre de 1873 y se hundió en solo 12 minutos. 266 vidas se perdieron, solamente se salvaron 61 pasajeros y 26 miembros de la tripulación. Bueno, una de las que se salvó fue la esposa de Horacio, Ana. A los 9 días, Spafford, que en aquel tiempo no había, ¿verdad?, email, ni internet, ni nada de eso. A los 9 días, él recibe un telegrama de su esposa Ana, que dice, sobreviví sola, ¿qué hago?, decía ella.
Ana luchó valientemente por mantener a sus hijas en la cubierta del barco. Su último recuerdo es el de su hija siendo arrebatada violentamente de sus brazos por la fuerza de las olas. O sea que ella se salvó de la muerte gracias a un tronco de madera que flotó bajo su cuerpo, inconsciente, que la mantuvo en la superficie. Luego de la colisión, el pastor Weiss, un amigo de la familia, la oyó decir: Dios me dio 4 hijas, ahora me han sido arrebatadas, algún día entenderé por qué. Terrible, hermano, que todos sus hijos se le mueran. Es una cosa tremenda, es para que podamos entender cuando este hombre escribe este precioso himno. Dice: al oír las terribles noticias, Horacio se embarcó en el siguiente barco a Cardiff, Gales, para consolar a su esposa. Y mientras viajaba en la noche, el capitán del barco le muestra el lugar donde se sucedió el naufragio. Y sin poder conciliar el sueño, su único consuelo eran las palabras: estoy bien, que se haga la voluntad de Dios. Era lo único que lo consolaba. Estoy bien, que se haga la voluntad de Dios. Dice: tiempo después estas palabras se convierten en la letra principal de lo que sería uno de los himnos más famosos que más conocemos. La traducción al español se adjudica a Pedro Grado Valdés. Bueno, es interesante que tanto en nuestro himnario bautista como un himnario popular, que no sé si muchos de ustedes se recuerdan del himnario popular, ahí aparece alcancé salvación, que ya hemos dicho, nada tiene que ver ni con la letra del himno, ni con lo que él quiso escribir, y mucho menos con lo que estamos hablando de nuestro tema hoy, que la salvación no se alcanza, la salvación se recibe. Pero sin embargo, en el himnario Celebremos su Gloria, sí aparece por Estoy bien, así es el título. Y el estribillo reza: estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ve la diferencia de lo que es la letra y de que hay veces debemos de cantar con entendimiento, pero quería traerles esta ilustración para que reafirmar el hecho, hermanos, de que la fe no la alcanzamos, sino la recibimos. Tratando de reconciliar, hermanos, todo esto de lo que es el papel de la fe, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana y todas estas luchas que hay veces tenemos los cristianos por reconciliar todo esto, y más cuando sabemos que hay posturas bastante determinantes y fuertes que se inclinan para un lado y para el otro. Yo en oración le pedí al Señor que Él me aclarara, y en otras ocasiones yo lo he compartido, y lo quiero volver a compartir porque hasta que no aprendamos una cosa, hasta que no la pongamos en práctica, no la hemos aprendido. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder explicar o responder a algo tan importante que es el valor de la fe en cuanto a la salvación. Y es un concepto de 3 letras D: decreto, designio y deseo. ¿Cuántos lo escucharon anteriormente? ¿Dónde estaban cuando se dio? No se recuerdan mejor. Se vale la pena entonces volverlo a mencionar, para que ustedes vean lo claro que uno puede reconciliar todo esto y darse cuenta de las cosas. Son 3 letras: decreto, designio y deseo. ¿Okay? ¿Qué es un decreto? Un decreto es una decisión tomada por la autoridad competente. Ese es un concepto común y normal de un diccionario. Un decreto quiere decir, cuando se aplica a Dios, como Dios es soberano, Él tiene la autoridad competente de tomar una decisión. Por eso cuando Pablo habla del plan soberano de Dios, Efesios 1:5, él dice: según el puro afecto de su voluntad. Es decir, el Señor ha hecho un decreto. Por este decreto, soberanamente nos creó. ¿Cómo? Nos creó a su imagen.
a imagen de Dios. Y estamos hablando de entes intelectuales, emotivos, volitivos, que somos nosotros. Yo creo que a todos los seres humanos Dios los revistió con fe. ¿Y por qué lo digo? Porque a todos Él nos creó por Él y para Él. A todos los seres humanos. Por tanto, nos revistió de fe. Claro, al revestirnos de fe a estos entes que Él creó a su imagen, gente que puede pensar, sentir y actuar, esta fe tiene dos caras. Puede ponerse en la verdad, así como en la mentira. Por eso los hombres pueden andar en luz, como pueden andar en tinieblas, pueden recibir como rechazar, confirmar o negar. ¿Por qué? Porque tenemos esa libre voluntad de responder con esa fe con que el Señor nos revistió a todos. Ese es su decreto. Su decreto fue simplemente crear según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para cumplir un designio, que es la otra palabra con la otra D. Según un diccionario normal, designio es el propósito de hacer cierta cosa. Por tanto, Dios decreta de acuerdo a su designio. ¿Cuál es el designio o el propósito de Dios? Establecer el reino de los cielos. Ese es el designio. Establecer el reino de los cielos, Jesucristo Rey, de un pueblo formado de ¿quiénes? De creyentes. Ahora, el deseo es querer algo. Y la Biblia expresa claramente lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo expresa Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. Ahí está expresando Dios su deseo. Desear, querer, son palabras similares. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, desea, que todos los hombres sean salvos. Todos. No estamos hablando nada más con un grupo específico. Todos. Dios desea que todos sean salvos. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Sin excepción de ninguna criatura, porque a todos los creó por Cristo y para Cristo. Y su deseo es que todos sean salvos. Ahora, una cosa es su deseo, porque ese deseo no va a ir en contra de lo que es su designio y su decreto. El designio ya sabemos muy claro, establecer el reino de los cielos, Jesucristo Rey, un reino de creyentes. Ese es el designio de Dios, su plan soberano desde la eternidad. ¿Qué es lo que Dios decreta? Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Bien simple también, es un decreto de Dios, y si alguien lo quiere refutar, qué bueno. Dios decreta, el que cree en Cristo es salvo y tiene vida eterna. El que no cree en Cristo está condenado. Ese es el decreto de Dios. Él tiene un deseo, pero Él tiene un decreto. Y ese decreto, ahí vemos el papel de la fe. Hermanos, si nosotros decimos que Dios a un grupo de personas les dio una fe y a otros los dejó en su miseria, estando todos en la misma condición de pecadores, porque no hay diferencia en ninguno. A uno le dio una fe para que puedan ser salvos y a otros los dejó en su miseria y después entonces los lleva a juicio, los condena por no creer. Mire, es un Dios, no puedo creer en ese Dios, lo siento, porque es un Dios que hace acepción de personas y es un Dios injusto. Ahora, si Él a todos nos revistió de fe, y déjeme decirle que creer en Cristo es una demanda, no es opcional, manda a todos los hombres que se arrepienten, el arrepentimiento conlleva fe. Si creer en Cristo es una demanda
y todos los hombres hemos sido revestidos con esa fe para poder responder, porque es parte de nuestra imagen que llevamos, entonces sí es un justo juicio cuando tengan que enfrentarse por rechazar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el papel de la fe es muy importante en cuanto a la salvación. Y este versículo donde dice, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Claro, es por lo que Él hizo en la cruz. Él es el autor y consumador de lo que tenemos que creer. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí se está refiriendo a todos, tanto gentiles como judíos. Tenemos lo mismo que creer y es una fe preciosa. La fe es preciosa y común porque significa salvación y vida eterna, y es algo que tenemos en común todos los creyentes en Cristo Jesús, que hemos sido guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Por eso, mire, no podemos estar reafirmando por ahí que todas las religiones son buenas, porque usted lo ha escuchado por ahí. No, porque mientras que todas las religiones llevan a Dios y hay que respetar a todo lo que quieran los demás, no es así. No todas las religiones llevan a Dios, porque si todos creemos cosas diferentes, entonces es un Dios de confusión. No es un Dios de verdad, porque no puede ser que Dios presente una verdad a un grupo y a otro grupo le diga otra verdad totalmente diferente y que ambos estén correctos. Es incoherente. La única fe salvífica es la fe en Cristo Jesús, y es el cristianismo evangélico, la única religión verdadera que me lleva a Dios. Recuerde, la palabra religión son actividades que me religan a Dios. Tampoco estemos diciendo por ahí, no, porque yo no tengo religión, tengo relación. Hermano, usted tiene las dos cosas. Usted tiene religión y usted tiene relación. Todo lo que nosotros hacemos, estos cultos que hacemos, estamos religándonos a Dios y Él es nuestra religión. Ahora lo hacemos a través de una relación con Cristo Jesús. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta aquí en este saludo que Pedro está enviándole a los que habéis recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora él pide en el versículo 2 algo propio para los creyentes. Dice, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Para recibir esto hay que estar en calidad de creyentes, porque dice la palabra, no hay paz para los impíos. Y los impíos en su incredulidad están rechazando la gracia del Señor. Cuando dice gracia y paz es solamente para los creyentes, y Él pide que sean multiplicadas. Y más bien lo que tiene que ser multiplicado no es lo que estamos recibiendo de Dios, sino es más bien nuestro conocimiento en el Señor. Es lo que debe de crecer, es lo que debe de multiplicarse. Cuando hablamos de gracia, es el favor inmerecido de Dios. La paz, el resultado de vivir una vida en Dios. Gracia y paz disfruta un alma que está segura en Cristo. Cuando tenemos el gozo de la vida eterna y la comunión con nuestro Dios. Y repito, se va a ir multiplicando a medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que se multiplica? Porque hay veces, y es una de las cosas propias de muchos de los recién convertidos, hay veces no se les habla algo muy importante, que es la seguridad de su salvación. Simplemente se les deja con el plan de salvación y la respuesta que requiere este plan de salvación, pero no se les enseña a tener una seguridad en lo que han creído. Y hermanos, cuando uno, tristemente, no todos comparten esta misma idea de que estamos seguros en Cristo, entonces eso que hace, eso roba nuestro gozo. Pero cuando conocemos algo así tan importante, repito, la gracia y la paz, pues se multiplican. Hay personas que es como si tuvieran un paquete envuelto que no quieren abrir y por tanto duran del contenido de dicho paquete. Muchos de ustedes conocen de que
Mi hija acaba de regresar de la China y hay muchos aspectos culturales muy diferentes a los de nosotros. Y uno de ellos es que cuando a usted le dan un regalo, usted lo recibe, usted no puede abrirlo hasta que esa persona se va. No es como nosotros, ¿verdad? Que nos dan un regalo y enseguida lo rompemos y lo abrimos. Es más, el que nos regala quiere quedarse para ver su reacción cuando usted abra el regalo. Eso es lo común aquí. Pues allá no. Allá hasta que la persona que le regaló no se va, usted no lo puede abrir. Es una falta de educación. Hay personas que tienen este paquete de salvación. No lo quieren abrir, en el sentido de encontrar en el paquete de salvación seguridad de vida eterna. No porque se lo decimos nosotros, sino porque es lo que promete Dios. Y si Dios lo promete, ¿quién soy yo para no creerlo? Usted ve que cuando usted cree que uno, pues obviamente pierde la salvación, inmediatamente está implícito de que usted está apoyándose en su propia autojustificación, porque usted está diciendo, hay algo que falta para yo poder ser salvo. ¿Qué es lo que falta? Falta lo que yo puedo hacer. Esa es la idea. Ahora, es muy difícil que las personas puedan concebir el mensaje de Hebreos 10, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso está diciéndome a mí que pecados pasados, presentes y futuros están perdonados en Cristo Jesús. Claro, no es licencia para pecar de ninguna manera, porque la persona que ha nacido de nuevo no quiere esta licencia. De ninguna manera la quiere, aunque suponiendo que la haya, que no la hay, el que ha nacido de nuevo y Dios ha cambiado su actitud hacia el pecado, no quiere esta licencia. Entonces, no es posible, y sobre todo, planificar todo lo que es una doctrina basada en testimonios de personas. Por eso, hermanos, Pedro procede a mencionar este conocimiento. Él dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo vamos a recibir la gracia y la paz? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado de esta carta a que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Ya para terminar, él está escribiendo segunda de Pedro para responder a falsos maestros que estaban negando otra de las doctrinas importantes del cristianismo que tiene que ver con la salvación y con fe, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y practicaban un estilo de vida libertino. Entonces Pedro les enseña que la gracia de Dios es el cimiento para vivir santamente, defiende la segunda venida de Cristo, anticipada en la transfiguración y prometida en la palabra de Dios, donde él mismo fue testigo en el momento de la ascensión y él mismo oyó cuando el ángel dijo, este mismo Jesús vendría otra vez. Entonces, para estos hombres que fueron testigos oculares, oyentes de aquello que estaba pasando, ver que de buenas a primeras en la iglesia están enseñando cosas diferentes, pues claro que los molestaba y los motivaba a escribir estas cartas para ayudar a la iglesia. Por eso, él insta a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor les bendiga, hermanos.